Ahora sí, vamos a comenzar el día de hoy. Les damos la bienvenida a todos los que están conectados a esta hora de la tarde ya, tanto en Chile como en Argentina. Les agradecemos a todos por venir a nuestro taller del día de hoy. Tenemos a un invitado que dentro de los talleres es nuestro primer invitado internacional, así que tengo el honor de presentar al doctor Juan Martín Pimentel. Él es odontólogo de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en la clínica estomatológica del Ministerio de Salud de la Nación, es estomatólogo del Hospital Señor del Milagro de la provincia de Salta, Argentina, coordinador de la unidad de estomatología del Hospital Papa Francisco de la provincia de Salta, responsable de la unidad de estomatología de la provincia de Salta, director de cursos de posgrado en estomatología y autor de publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Así que les doy la bienvenida al doctor Pimentel, le agradezco mucho por su presencia y antes de darle el pase para nuestro taller, quería hacer un paréntesis en esta presentación y agradecer porque tenemos acá un invitado muy especial, que para nosotros es un honor que esté con nosotros el profesor Cecotti. Muchos a lo mejor que los que son más nuevos no lo conocen, pero él es una eminencia, un estomatólogo también de Argentina, y yo le estaba contando cuando comencé a interesarme por el área de patología, uno de los libros que leía eran los de él. Así que también le agradecemos al doctor que esté con nosotros, que nos está acompañando. Y bueno, acá dejo a mi amigo Juan Martín Pimentel para que pueda poner su caso. Bueno, ¿ahí se ve? Sí, se ve súper bien. Perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias, Karina, por la invitación. La verdad que para mí es un gusto estar con ustedes, compartir esto con ustedes, ya que hemos creado una muy linda amistad entre Chile y Argentina. Así que espectacular. Un abrazo grande a Rodrigo y a todos los que están ahí. Así que agradecerles, muchas palabras de agradecimiento con ustedes. Así que bueno. Para que no me avanza, ahí está. ¿Cómo no agradecer? Primero, obviamente, a quien me impulsó a hacer esta especialidad, que la verdad me motiva todo el tiempo y bueno, muy agradecido con él. Gracias a él yo tengo esta pasión por la estomatología, el doctor Eduardo Cecotti, que muy bien recién lo mencionó Karina, así que de acá le mandamos un abrazo enorme. Este es nuestro hospital Señor del Milagro, que está en la provincia de Salta, al norte de Argentina. Nosotros más o menos, para el que por ahí no se ubica mucho, estamos a la altura de entre Iquique y Antofagasta. Tenemos salida hacia ahí y por eso hace poquito estuvimos, bueno, el año pasado, antes de la cuarentena, tuvimos el placer de estar compartiendo con ustedes ahí en una jornada en Antofagasta. Esta es mi querida provincia, como buen salteño, siempre orgulloso de nuestro lugar. Charla que muestro, siempre pongo una foto de nuestra provincia, al igual que Ignacio, para estimularlos. Obviamente que ahora no vamos a poder por el tema de la pandemia, pero están invitados cuando quieran a degustar unas ricas empanadas, unos ricos vinos. Tuvimos el placer de tener a Karina, al doctor Lobos, a Guille Concha también, así que un placer. Esta es otra foto de Iruya, un pueblo que está alejado un poco de la capital, un lugar espectacular. No vayan a creer que yo estoy arreglado con la Secretaría de Turismo, ¿no? Sino que simplemente me gusta mostrar un par de fotos. Esta es la Quebrada del Toro. Y bueno, y vamos ahora a meternos en tema, en lo que es el caso clínico que les traje para compartir. En cuanto a la historia, a mí me gusta hablar, en este caso particularmente, sobre la historia clínica o la historia de la paciente, no tanto tener al paciente como un caso más y nada más, sino entrar un poco en cuál es su historia de vida, cuáles son sus antecedentes, y eso yo creo que es de suma importancia, y sobre todo en este caso. Bueno, ella es una paciente femenina de 27 años de edad, es oriunda de acá de Salta, de Capital. Vino derivada a la unidad de estomatología en la cual trabajo con mi querido amigo el doctor Ignacio Molina. Y el motivo de consulta de ella, que en realidad venía porque
tenía una tía enfermera, entonces nos pidió si la podíamos ver porque estaba con una odontalgia, tenía un dolor en el elemento 47, y presentaba una tumoración de zona de maxilar inferior derecho, justamente coincidía con el dolor de la pieza dentaria 47 de una semana de evolución. Preguntamos un poquito, ella nos manifestó en ese momento que no tenía ningún antecedente personal, que era completamente sana. Bueno, al examen clínico extraoral podemos ver una tumoración a nivel de maxilar inferior derecha, tal cual como nos manifestó la paciente. Al examen intraoral, la foto no es muy buena, pero se puede llegar a ver esa caries penetrante en el elemento 47, y acá ya se ve una zona de tumoración que puede llegar a coincidir con ese elemento dentario. La paciente tenía bastante dolor. Bueno, otra foto del examen clínico, ven ese aumento de tamaño a nivel, más bien tirando el maxilar superior, no tanto del inferior. Y uno palpaba, a la palpación era de consistencia dura, no era tan fluctuante como suele ser un absceso dentario, un flemón dentario, como le llamamos, ¿no? Pero tenía ese aumento de tamaño. Y bueno, y clínicamente podríamos observar también que había una simetría bilateral, ¿no? Tanto como del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, bueno, en ese momento la medicamos a la paciente con antibióticos por la infección y el dolor que tenía, y nos fuimos al método de diagnóstico más claro que tenemos a mano nosotros, que es la radiografía panorámica, y nos encontramos con esta placa, donde acá pueden ver el proceso periapical agudo que tenía esa pieza dentaria 47 con esa caries penetrante, que era la causante del dolor de la paciente. Ya estaba medicada, así que lo único que hizo fue programar la extracción, realizar la extracción dentaria para salvar la urgencia que tenía la paciente. Pero bueno, nos llevamos este panorama que dijimos, wow, ¿qué pasó acá? O sea, ella viene por un dolor, una pieza dentaria, y al pedir la radiografía panorámica nos encontramos con todas estas imágenes, ¿sí? Una imagen radiopaca a nivel de maxilar superior, a la altura de senos paranasales, otra imagen radiopaca en basal mandibular, lo mismo contralateral, acá donde la paciente tenía esa asimetría bilateral, y acá otras imágenes también radiopacas más chiquititas, dientes retenidos. Así que bueno, la verdad, lo que yo hice fue llamarlo al Doctor House, porque no sabía a dónde estaba parado. Pero bueno, así que no sé qué les parece acá como hipótesis diagnóstica. Karina seguramente puede abrir los micrófonos y escuchar sus opiniones. Sí, gracias, Juan. ¿Podrías devolverte un poquitito a la imagen radiográfica para eso, ahí para que Ahí está, ahí quedamos. eso puedan hacer algunas consultas las personas que están en el chat? Y esto para los que llegaron un poquito después, ¿podrías recordarle los antecedentes? ¿Era mujer? ¿Cómo no? Los antecedentes era una paciente de sexo femenino de 27 años que viene derivada a la unidad de estomatología de nuestro hospital. Motivo de consulta de la paciente era un dolor dentario a nivel de la pieza 47 con un aumento de tamaño. ¿Querés que vuelva a la placa anterior del examen clínico? Extraoral, como quieran. Cortito, muéstralo cortito por si alguien no lo alcanza a revisar. Ahí. La paciente viene con este aumento de tamaño a nivel de maxilar inferior, pero en realidad la consulta es por el dolor de la pieza dentaria a nivel de 47, muchísimo dolor y aumento de tamaño pensando en un flemón dentario. Exacto. Ven acá, vuelvo a repetir esta placa donde se ve ese aumento de tamaño, de consistencia más bien dura, no tan fluctuante. Y siguiendo un poco con el examen extraoral, podemos ver una simetría también bilateral, una simetría no tanto del maxilar inferior derecho como también en el izquierdo. Entonces ahí fue cuando solicitamos esta radiografía panorámica y nos encontramos con todo esto y lo llamamos al Dr. House. Así que bueno, a ver qué opinan. No sé si pueden describir acá, si hay algún radiólogo presente.
no sé si hay algún radiólogo dentro de las personas que están aquí asistiendo. No sé si hay alguien que quisiera complementar lo que se está viendo en la panorámica, a lo mejor no necesariamente radiólogo. Acá el colega de nosotros, el doctor Moreno, dice una cosa que yo no quiero soplar todavía para que el resto no adelantar Qué un poco. grande, Ricardito Moreno. Dice Saludos. ISG, pero voy a hacer una pregunta, ¿ya? A ver, Sí, dale. ella, antes de este dolor, ¿tuvo alguna otra sintomatología? No, ella viene por el dolor en la pieza dentaria. Nosotros hicimos Bueno, hincapié si tenía otro tipo de sintomatología anteriormente, nos dijo que no, y también le preguntamos en ese momento que lo puse en la placa de antecedentes, si tenía algún antecedente de alguna enfermedad y nos dijo que no. Era una paciente muy introvertida, o sea, muy difícil también viste que hay pacientes que por ahí son complicados de que te cuenten todo de una, pero no había tenido síntomas, o sea, ella viene por el dolor. de Exacto. hecho, desde el punto de vista odontológico, vemos una lesión apical en el diente 4.7, ¿ya? Claro, O sea, en el fondo, claramente hay una lesión ahí de origen dental exacto, y endodóntico. Incluso exacto, el tipo de pérdida, ¿no es cierto? Incluso a lo mejor sugiere más bien extracción, incluso más que una terapia conservadora. Pero, claro, pero está claro que hay lesiones de hallazgo radiográfico, hay dientes retenidos, dientes, o sea, dentículos o apariencia de dentículo, posible o tejido dentario, ya si lo hiciéramos una comparación con, con la unidad de Hounsfield, ¿ya? Y también lesiones óseas que son prácticamente de hueso, diseminadas en varias partes, ¿ya? Y ello obviamente tiene características de lo que se denomina un síndrome. Ahora la pregunta es, bueno, hay un síndrome que tiene todas estas características. Entonces, claro, es como, ahí, eso, exacto, eso Ricardo nos pasó a nosotros con Ignacio, porque al ver todo esto uno dice, bueno, acá, como muy bien decís vos, hay que pensar en un síndrome, porque tantas claro, cosas juntas, evidentemente tantas hay un cosas juntas, síndrome, claro, claro, hay un exactamente, síndrome. Nosotros quería hacer la exactamente. aclaración que la pieza dentaria, nosotros le dimos antibiótico, le hicimos la extracción para salvar la urgencia, digamos, Sí, pero pues. nos llevó esto después a decir, wow, ¿y qué está pasando aparte de esa urgencia? Exacto. Exacto. Acá, mira, Entonces, esa es más o menos la situación cuando uno se enfrenta en estos casos, que ahora yo te diría que es de libro, po. O sea, el caso que le llegó es de libro, ¿ya? O sea, Del libro. buscáis todas las características, ¿ya? Incluso, no sé si hicieron después el seguimiento en la parte gastrointestinal, pero también a lo mejor si está la cuestión completa, bueno, me imagino que ahí va a venir la Y discusión. ahí te tendría que terminar el fin del cuento. Eh, no nos adelantemos y yo voy a No, leer no, no, para nada. los comentarios que están en el chat. No, A ver qué más opinan. acá Rodrigo Fuentes dice un absceso dental velar con un SG, ya que no queremos decir con hallazgo radiográfico. Y Fabián Camus dice síndrome de Gardner. Así que esas han sido hasta ahora las opiniones de nuestros asistentes y no sé si hay alguna otra opinión, si no, seguimos Ah, avanzando. Rodrigo quiere dar una opinión. Ya. Solamente comentar lo relevante de responder al motivo de consulta. Hay que dimensionar que para el impacto para el paciente es responderle lo que quiere duele y uno tiene que resolver y centrar entonces en torno a ello. Todo lo otro ha resultado producto de lo que se encontró en la radiografía panorámica. Entonces hay que responder primero al diagnóstico de patología inflamatoria con el cual llega el paciente y deberemos de sostener que como hallazgo radiográfico entonces encontramos lo otro también. Y eso es lo Claro, más importante para que nosotros siempre nos focalicemos en poder responder esa exacto, inquietud que el paciente acude al final a nosotros. Y ahí está, digamos, exacto. implica el diagnóstico integral, pero Claro. en No, no, realidad, no, tal cual, tal cual. Eso lo que se hizo fue como medicarlo y hacer la sí, extracción, pero uno llega con esta radiografía y ya se quiere ir al otro problema y se olvida del dolor del paciente, se olvida de todo, ¿no? ya, yo Pero bueno, también quisiera decir algo adicional. Esta es una sí, paciente que tiene falta de varios dientes definitivos,
¿ya? En boca. ¿ya? En boca, sí. Y no hay, no veo en apariencia atención odontológica, o sea, no hay intervención odontológica. Por lo tanto, está claro que esta es una paciente que probablemente por este problema dental es la primera vez que consulta, porque obviamente, o sea, y nosotros, ¿qué es lo que esperamos de nuestros estudiantes, nuestros egresados, odontólogos generales? Que les llame la atención de por qué no está el central, que por qué no está el otro diente, que no están los caninos, o sea, la mínima cosa que se habría sido solicitada, o sea, este cuadro pudo haber sido pesquisado varios años antes. ¿Cuántos años tenía la chica? 27. 27, o sea, ella desde la aparición de los centrales, que más o menos a los 6, 7, 8 años, en ese momento ya el central del lado derecho no estaba en boca. ¿Ya? Por lo tanto, eso inmediatamente cualquier odontólogo que con todo, incluso ni siquiera con 2 dedos de frente, o sea, un muy básico de los que se reciben con cuachito nomás aquí en Chile, ya debía haber sospechado que necesitaba una radiografía panorámica, digo yo, ¿cierto? ¿Ya? Para estudiar qué pasaba con el caso. Y habría sido descubierto quizá mucho tiempo antes, ¿ya? A lo mejor con lesiones más pequeñas y no tan múltiples, ¿ya? En este momento ya bastante múltiples, porque estas lesiones adicionales que encontramos están impidiendo, están en la vía de erupción de algunas piezas dentarias, entonces, que son numerarias, ojo, que son numerarias, ¿ya? Ese sería mi aporte con respecto a esto, ¿ya? Ojo, aquí lo importante de la odontología desde el punto de vista general incluso. No estamos hablando desde el punto de vista de la patología propiamente tal, sino que desde el punto de vista de una odontología general que ya pudo haber pesquisado ya un síndrome, ¿no es cierto?, que está en ciernes de producirse, ¿ya? Y que con unas medidas, ¿no es cierto?, netamente odontológicas, ¿ya? Que no esperar a que a los 27 años hubiese tenido un episodio de dolor severo seguramente, ¿ya? Que era lo que motivó la consulta. ¿Ya? Bien. ¿Puedo acotar algo más? Que aquí Ana Laura nos dice, ella también piensa por las retenciones dentarias, odontomas, pregunta al final, ¿hay algún antecedente familiar? Dice que tuvo un paciente con diagnóstico de poliposis familiar adenomatosa, el papá. Sí, ahora cuando avance en el caso clínico vamos a ver que sí. Lo que pasa es que ella recién empezó a hablar sobre eso cuando nosotros hicimos hincapié en la radiografía panorámica. Ella venía por su dolor en la pieza dentaria y nada más. Cuando nosotros descubrimos todo eso, ella empezó a hablar un poco, era una paciente muy introvertida y no aceptaba el problema de base que tenía su familia, que ahora lo vamos a ver. Así que bueno, ¿sigo? Sí, dale nomás. Bueno, como muy bien los doctores acertaron, síndrome de Gardner. Para hablar un poco qué es el síndrome de Gardner, es una enfermedad autosómica dominante. Hay una mutación de un gen que es el gen APC del cromosoma CQ21. Este gen lo que hace es un gen supresor de tumores. Por eso es que se ve tantos tumores en ciertos lugares, en estos casos en maxilar inferior, superior, y también vamos a ver en otros lugares. La incidencia es de 1 a 8.300 o 16.000 habitantes. Afecta por igual hombres y mujeres, siempre es autosómico dominante, eso no nos olvidemos. Tiene un predominio en raza caucásica, distribución mundial uniforme, y generalmente el síndrome se da entre la segunda y tercera década de vida, que es justo cuando coincide con la edad de nuestra paciente, ¿no? 27 años. Pero ¿cuál es el problema? Que cuanto más tarde se lo diagnostica, peor es. La variante es una variante fenotípica de la PAF, que es la policitosis adenomatosa del intestino, la PAF, y esta variante vendría a ser porque está sobreagregado con otro tipo de tumores y representa el 1% de los carcinomas de colon. Bueno, como verán, ¿cuáles son las características clínicas típicas de este síndrome? Múltiples pólipos adenomatosos en el intestino, que eso es básicamente la clínica primordial de la PAF, los adenomas, los quites epidérmicos y dermoides, osteomas en mandíbula y en cráneo, como es el caso de nuestra paciente, carcinoma papilar de tiroides,
hepatoblastoma, tumores desmoides, y bueno, y a lo que a nosotros nos respecta como odontólogo, es frecuente la presencia de dientes supernumerarios y odontomas, como vimos en nuestros casos. Como verán, está todo relacionado a la supresión de ese gen APC, perdón, a la mutación de ese gen APC, que es un gen supresor de tumores. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por estudio genético, como muy bien preguntaba una colega hace un ratito, si había algún antecedente en la familia con este síndrome, por colonoscopía, por los pólipos que producen intestino, radiografía panorámica y tomografía, como en nuestro caso. En cuanto al tratamiento de estos síndromes, no existe un tratamiento etiológico, ya que la mutación del gen ya está hecha. Lo que sí existen son los controles endoscópicos periódicos. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen una alta tasa de transformación de esos pólipos intestinales a cáncer de colon. Por eso la importancia, como muy bien dijo Ricardo hace un ratito, es de hacer el diagnóstico temprano de este síndrome, de esta enfermedad, donde se puede llegar a un tratamiento profiláctico, digamos, que sería la colectomía profiláctica, como está mencionada acá en la diapositiva, y así evitar que se produzca ese cáncer de colon, ya que tiene una alta tasa de transformación. Estamos hablando de cerca de un 60% en pacientes sintomáticos y mucho menos, casi un 3 a un 5% en pacientes asintomáticos. Por eso la importancia de hacer el diagnóstico de este síndrome a tiempo. Bueno, vuelvo al caso nuestro. Muy bien, como han dicho los profesionales acá describiendo estas masas de tumores óseos, que son los odontomas, que están a nivel de los senos paranasales, el maxilar superior. Maxilar inferior, como muy bien lo dijo Ricardo, es un paciente de libro. ¿Por qué? Porque la bibliografía nos relata de que estos osteomas tienen la característica como que cuelgan de la basal mandibular y se ubican generalmente en el gonio, en la altura del gonio. Por eso ven cómo este paciente es de libro, como muy bien lo describieron. Presencia de odontomas, dientes retenidos, etc. Hicimos una tomografía con BIM, donde acá pueden ver el osteoma, cómo está localizado a nivel del maxilar superior y también del maxilar inferior, y cómo esa característica clínica de que cuelga, o radiográfica, de que cuelga de la basal. Acá también contralateral, como habíamos visto al examen extraoral de la paciente, esa asimetría bilateral que tenía era producto o es producto de estos osteomas. Acá las piezas dentarias retenidas, los odontomas. Otra acá midiendo, la tomografía con BIM, bueno, tiene muchas, se puede aplicar de diferentes formas, pero bueno, yo les muestro estas placas que me parecían más representativas para ver la dimensión de esos osteomas. Bueno, a esta paciente lo que hicimos fue hacerle la extracción primero para salvar la urgencia, porque ella viene por eso y es un foco séptico, o sea que primero nos tenemos que abocar a eso y después hablar un poco más de lo que es el síndrome. Hicimos mucho hincapié, se habló mucho con la paciente recién ahí empezó a contarnos de que tenía un abuelo que había muerto de un cáncer de panza, como decían ellos, porque por ahí no saben expresar muy bien ni saben por ahí lo que tienen, ¿no? Y que el papá tenía algunos problemas también, que iba al médico. Así que bueno, se solicitó, hicimos una interconsulta con una genetista de otro hospital de acá de Salta, el hospital Oñatibia, y se solicitó un estudio genético de la paciente, donde acá vemos la descripción, ¿ven? El análisis genealógico que hay. Ella es producto de la segunda gestación, bueno, de matrimonio entre un masculino y un femenino. Tenía 2 hermanos varones sanos y 2 hermanos varones, y ella con osteomas y trastornos gastrointestinales. O sea que de los 5 hijos, 3 presentaban el síndrome del Gardner. Padre con osteoma y adenocarcinoma de colon, el padre ya con diagnóstico de adenocarcinoma de colon, y abuelo paterno fallecido por adenocarcinoma de colon. Entonces, acá y haciendo la conclusión del diagnóstico del síndrome de Gardner por la mutación del gen APS. Acá lo que podemos ver y la lectura que podemos hacer con esto, como muy bien lo recalcó Ricardo antes de seguir avanzando con el caso, él ya se dio cuenta al toque de que no había una comunicación con la paciente. La paciente por ahí podría haber ido a otros odontólogos, le podrían haber hecho un arreglo, pero
hay veces que también nos abocamos mucho los odontólogos, y yo me hago cargo, en ver la pieza dentaria y olvidarnos del resto. Por eso es interesante dar ese mensaje, como muy bien lo dijo Ricardo, de ver más allá de la pieza dentaria. Lo que hacemos patología siempre lo decimos, porque por ahí podemos hacer diagnóstico precoz de un montón de cosas, y esta es una. Entonces se veía que era una familia que existía y sabían de su síndrome, pero capaz que ni se hablaba ni nada por el estilo, hasta que tuvimos el tema del estudio genético, confirmando ya este síndrome. Juan, ¿te puedo preguntar una cosita antes de la conclusión? Es que a mí me interesa mucho ese tema porque me gustaría saber cómo era el perfil como del nivel socioeconómico, educacional de la paciente, porque eso es muy importante para destacar lo que son los determinantes sociales que están asociados a distintas enfermedades y en este caso también de la familia. Entonces, sí, no, era un nivel social bajo, digamos, y es muy difícil a veces llegar a conversar con ellos, digamos, porque son muy introvertidos. Yo no sé si es por la misma enfermedad que tienen o porque no lo quieren aceptar o por el nivel cultural que pueden llegar a tener, ¿no? Y la paciente era de ese tipo. Y es como que era sacarle las cosas con saca-bocado, digamos, de a poquito iba alargando la información. Posiblemente si nosotros no le hacíamos la radiografía panorámica y pensábamos que esa tumoración era por el flemón, le hacemos la extracción y ella no vuelve, porque ya está, se solucionó el dolor y no vuelve. Claro, sí, claro que sí, sí. Es importante eso también, el contexto que estamos y cómo podemos también nosotros llegar a ese grupo de personas que a lo mejor les falta llegar oportunamente a la salud y bueno, ahí está nuestro rol, también lo dejo como la semillita de cómo nosotros luchar contra esas inequidades que pueden haber algunas veces en la parte educación y salud, yo creo que en todo el mundo, no solamente en Chile, en Argentina y en muchos países de Latinoamérica. Así que ahí les dejo como sembrado esa idea de cómo llegamos a estas personas. Así que... Sí, perfecto. Yo quisiera comentar solamente que en el informe genético, ¿ya? Se aprecia claramente el hecho de que tenga esta expresión familiar tan marcada, ¿ya? La característica de la herencia autosómica dominante. ¿Ya? Recuerden, chicos, que nosotros somos profesionales de la salud y tenemos que tener ciertos conocimientos de lo que es la herencia mendeliana, ¿no es cierto? Que sobre todo en este tipo de síndromes que en el fondo están relacionados con la mutación de un solo gen. Fíjense que un solo gen, ¿ya? Que es supresor de tumores, genera tanta esta variedad de conflictos y de problemas en su cuerpo, ¿ya? Y el ser dominante, indudablemente, prácticamente toda la descendencia va a tenerlo, y por eso la presencia tan marcada tanto en hombres como en mujeres de este tipo de lesiones, ¿ya? Entonces, todas estas cosas que de repente uno tiende a aprender de genética, de que la herencia mendeliana, que la herencia multifactorial y todas las cuestiones, de alguna manera uno tiene que dejarlo en alguna parte del cerebro, ¿no es cierto?, de nuestra mente científica, estudiadora, ¿no es cierto?, porque en el fondo en algún momento le vamos a tener que echar mano a esos conocimientos y que si uno no los pescó, no los tomó en cuenta, resulta que después te van a hacer en falta, ¿ya? Eso solamente para plantearlo de esa forma. Y totalmente de acuerdo con la doctora Cordero con respecto a los determinantes sociales de las enfermedades, porque aquí, si hubiésemos tenido a lo mejor algún programa, ¿no es cierto?, no sé, donde hubiese visto a esta paciente mucho antes, insisto, porque esto se pudo empezar a pesquisar en el momento que había un central en un lado y en el otro lado no estaba el otro central, y esto ya ocurre a los 6, 7 años, ¿ya? No a los 27, ¿ya? Eso. Exacto. Además que las agenesias de centrales son súper raras. Sí, sí, sí. Siempre hay que sospechar en un meso de eso, en algún supernumerario. Hay veces que, porque por ahí nosotros también los odontólogos obviamente hacemos mea culpa de esto, pero muchas veces el paciente tampoco viene a la consulta, ¿no? O sea, sí, es como que por ahí ella tuvo una sola consulta y después no apareció más. Ustedes pudieron ver el estado de la boca, como muy bien dijiste vos, Ricardo, no era una paciente que tenía
un tratamiento odontológico, un antecedente de algún tratamiento. Yo me inclino en este caso que sí, que la paciente, ella vino porque no dio más de dolor, si no, no hubiese aparecido. Entonces, hacer mucho más hincapié también en el diagnóstico, pero también en la educación por la salud, en la prevención. Exacto. Bien. Sigamos nomás. Bueno, como discusión, la importancia de la patología descripta presenta una gran banalización de las lesiones polipoide intestinales. Por eso es de suma importancia hacer el diagnóstico precoz de este síndrome para poder hacer la derivación oportuna y que le hagan una endoscopía, un control de ese intestino si es que no tiene los pólipos o no están avanzados, o una conectomía profiláctica, como habíamos dicho, en su tratamiento. Bueno, algunos estudios han informado que el 30 al 75% de pacientes con síndrome de Gardner tienen anomalías dentales. Se observaron osteomas en el 68 al 82% de los afectados, al igual que nuestro paciente, y se detectan por rutina en un examen panorámico. Un 80% de los pacientes tienen una historia familiar, como el nuestro, el tema de la genética, y lo ideal es hacer la colectomía total en su fase temprana. Esta paciente fue derivada, ese es otro tema, mirá, esta paciente fue derivada al servicio de gastroenterología de nuestro hospital central, que es el Hospital San Bernardo, para que le hagan su control endoscópico y todo lo que seguía, y no volvió más. O sea, ella fue al hospital, supuestamente porque nos enteramos después, la enfermera, que era su tía, es la que la acompaña a la consulta con nosotros, nos trae su diagnóstico, su genético, pero después supimos que fue al gastroenterólogo y no supimos nada más de la paciente. Entonces ahí ves también cómo falla un poco el tema cultural y de educación, lamentablemente, ¿no? Donde también yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié ahí. Bueno, esto es una foto de un artículo. ¿Por qué les traigo esto? Porque, como les dije anteriormente, lamentablemente no tengo el seguimiento gastrointestinal de la paciente, de cómo siguió su tratamiento, si le hicieron colectomía profiláctica o no. Pero bueno, por eso les traigo a colación cómo se ve un intestino con sus pólipos. Este es un caso reportado, un síndrome de Gardner. Acá lo mismo, otro artículo, un caso reportado. Generalmente la bibliografía lo que más hay son casos reportados. Es muy difícil encontrar una revisión sistemática o algo por el estilo de cuántos casos con seguimiento. Así que bueno, justo estamos trabajando en eso. Otras fotos de endoscopía con pólipos intestinales. Y como diagnóstico diferenciales me parece importante mostrar un poquito de esto, que tenemos el síndrome de Turcot, que también produce pólipos intestinales de alto grado de transformación a cáncer de colon, pero también tiene la característica de tener dentro del síndrome los tumores cerebrales, que pueden ser a nivel del cerebro, o el caso de los meduloblastomas a nivel del cerebelo, que afecta a toda la rama. Son síndromes que también acompañan a la poliposis familiar adenomatosas. Como por ejemplo otro síndrome, el síndrome de Cowen, que con nosotros como patólogos podemos ver esos amartomas que se pueden producir en mucosa oral, en piel, en este caso en labio, y que acompaña también con los pólipos intestinales. Y este también es otro síndrome que nosotros como especialistas de Peutz-Jeghers, donde produce esas manchas melánicas periorofacial y también en plantas, palmares, ¿no? Y que acompaña también con los pólipos intestinales. Por eso yo creo la importancia de hacer, fuera del diagnóstico diferencial, hacer un diagnóstico de certeza de estas patologías, yo creo que es una forma de salvar una vida, ¿no? De poder decir, wow, cómo nosotros como profesionales de la salud, profesionales odontólogos que nos abocamos a hacer otro tipo de cosas, podemos llegar y lograr hacer un diagnóstico gracias a un examen radiográfico de este tipo de enfermedad. Por eso acá en la conclusión, básicamente lo ponemos, que el conocimiento de esta patología es fundamental para su diagnóstico precoz y la prevención de futuras complicaciones. Como le dije hace un ratito, es muchísimo más alta la transformación de esos pólipos a cáncer en pacientes que ya están sintomáticos a lo que no están sintomáticos, como en el caso de nuestra paciente. Por eso es de suma importancia el examen clínico, tanto como la anamnesis, ya que en este caso se trató de un diagnóstico en la práctica diaria
en la odontología y abocarnos más a la historia clínica, a la anamnesis, a hablar con el paciente y no solamente a querer resolver cuanto antes su problema. Por eso yo creo que ya no son casos clínicos ni pasan a ser un caso ni un número, sino son historias de vida y que es como la que nos trajo esta paciente en esta charla, ¿sí? Así que bueno, cuando podamos, cuando esta pandemia lo permita, los esperamos en Salta para degustar. Yo sé que los vinos chilenos son muy ricos, yo los he probado, pero en Salta también tenemos vinos ricos, Karina lo sabe muy bien, y empanadas, estas son las clásicas empanadas salteñas, riquísimas, para cuando vengan están las puertas abiertas para ustedes. Tuvimos la suerte de hace 2 años más o menos, 3, de haber recibido acá en Salta, nuestro hospital. Acá está mi amigo Ignacio Molina, y Karina nos vino a visitar, hizo una visita al hospital, vino a dar un curso de estomatología que organizamos con el doctor, así que fue un lujo tenerla acá en Salta, excelente. Así que muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta que tengan, la hacen nomás. Si la puedo contestar y la sé, la contesto. Muchas gracias, Excelente. Juan. Gracias. Y acá también en el chat hay muchas felicitaciones y bueno, yo también agradecerles porque esa visita a Salta para mí me trataron un 7, o sea, un 7 acá en Chile, un 10 para allá. Un 10 para acá, un 7 para allá. Agradezco mucho esa vez que me dieron una súper buena recepción, aprendí mucho y bueno, y sigo aprendiendo del grupo de ustedes, así que muchas gracias. Y voy acá a leer algunos comentarios que nos dejaron nuestro colega y amigo Rolando Morales. Dice, hay que valorar que a pesar de que sea un caso tan característico de síndrome de Gardner, se le pidió el examen genético como complementario. No hay que tener temor a solicitar exámenes que refuercen el diagnóstico. Y acá Ignacio dice que está totalmente de acuerdo con el examen genético. Perfecto, gran amigo Rolo. Sí, es súper importante eso. Muchas veces... Es súper importante, sí. El antecedente genético, sí, es justo la importancia para hacer el diagnóstico de certeza. Como dijo muy bien Rolando, no tener miedo de pedirlo. Lo mismo hacemos cuando damos alguna charla odontólogo general. Si nosotros sospechamos de un paciente, por ejemplo, con VIH, que tiene sus manifestaciones clínicas típicas en mucosa por CD4 bajo, lo que sea, tampoco tener miedo de pedir un examen de HIV. O sea, nosotros estamos preparados para eso. Lo mismo que pedir un examen genético, así que muy bien la aclaración de Rolo. Sí, así que, y acá el doctor Secotti nos manda muchas felicitaciones y dice mi respeto y admiración por los colegas chilenos, así que gracias, profesor, por su mensaje. Y bueno, felicitaciones acá, excelente caso, muchas felicitaciones de todos los que han asistido, así que creo que ha sido una muy bonita experiencia el haber podido conocer este caso, como decían, no solamente desde el punto de vista como el caso clínico, sino que ver qué hay más allá de esta persona, cuál es el contexto familiar, qué le está pasando, ¿ya? Porque es importante ver, como les decía, y tratar de ayudarlo. Hay veces que los pacientes se pierden lamentablemente y no podemos seguir. Sí, exacto. Uno llega hasta un límite, pero saber que ese límite nosotros estamos y lo podemos ayudar de la forma que sea, que para eso estamos. Sí. No sé si hay alguna, bueno, hartas felicitaciones, muchas felicitaciones acá en el chat, y no sé si hay alguna muchas gracias. Comentario de los colegas acá presentes, alguna otra cosa que quisieran acotar. No, solamente agradecer a Juan Martín por su excelente disposición y nuevamente destacar esta fortaleza en la que estamos construyendo, ¿cierto? Esta unión, esta cooperación, esta colaboración. Así es que gestos como el tuyo, venir aquí a colaborarnos, que Karina vaya para allá, todas estas cosas fortalecen al grupo, así que estamos todos muy contentos. Exacto. Y gracias por compartir esta historia tan completa respecto a lo que fue la situación de esta paciente, que esperamos también que después ella pueda retomar su tratamiento y el de su familia. Exacto. En cuanto tengamos novedades, lo primero que voy a hacer va a ser comentárselas. Así que muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras, para nosotros un gusto, y siempre, esto es recíproco, el trabajo nuestro con el de ustedes siempre están a la disposición nuestra, y la verdad que es un placer poder trabajar con todo ese grupo. Sí, yo quiero también relevar el hecho de que cuando nosotros encontramos pacientes con algún trastorno genético, tal como dicen ustedes acá,
de solicitar los exámenes correspondientes, ¿ya? Porque también eso va a ser preventivo para otros pacientes de los propios familiares de Claro. estas personas, ¿ya? Todavía me recuerdo una paciente que tenía unas lesiones múltiples que al final terminaron siendo neurofibroma y al final llegamos a la conclusión de que era una neurofibromatosis tipo 1 y eso hizo comprender un problema familiar que tenía uno de su nieto, que tenía un problema de un neuroma en el nervio óptico y que eso le costaba la visión de uno de sus ojos. Entonces te fijas que es una cosa explicativa, ¿no es cierto?, que muchas veces no se sabe por qué, pero resulta que en ese aspecto familiar podemos entender muchas cosas. ¿Ya? Ojalá, ¿no? O sea, la herencia no es solamente desde el punto de vista monetario, sino que también desde el punto de vista sí. biológico. Y sí. Eso. Bien, muchas gracias. Excelente caso, Juan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, les mando un gran saludo a todos. Sí.